Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Caín y Abel. Video número 12. El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín, y dijo: Ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Eva dijo esto porque ella sabía que Dios es el dador de toda forma de vida. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas, y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo perfecto, a imagen y semejanza de Dios mismo. Pero ahora sus hijos, aunque conservaban la imagen de Dios, también heredaron la naturaleza pecadora de su padre Adán. Como vimos en el video anterior, Adán y Eva habían sido expulsados del huerto del Edén por desobedecer a Dios. Sus hijos nacieron fuera de este maravilloso lugar y lejos del árbol de la vida. En el principio, Adán y Eva eran perfectos delante de Dios. Él los amaba y ellos lo amaban a Él. Si hubieran obedecido a Dios, habrían continuado en el huerto, comerían del árbol de la vida y hubieran vivido para siempre. Sus hijos habrían nacido perfectos y también habrían comido del árbol de la vida. Ellos también habrían amado a Dios y tenido una relación perfecta con Él. Adán no solo fue el padre de Caín y Abel, sino que él también fue el padre de toda la raza humana. Adán fue su antepasado y fue el nuestro también. Por lo tanto, como Adán desobedeció a Dios y fue separado de Él, todos sus descendientes nacimos pecadores, separados de Dios y bajo el dominio e influencia de Satanás. Caín y Abel, cuya alma debería ser a imagen y semejanza de Dios para conocerle, estaba ahora perturbada bajo la influencia de Satanás. Satanás le ha dicho a la gente en todo el mundo muchas historias diferentes acerca del origen de todas las cosas, de dónde vinieron y quiénes fueron sus primeros padres. Cada uno de ustedes también tiene sus propias ideas, pero en la Biblia, Dios nos dice la verdad. Esta es la historia verdadera de cómo su pueblo y todos los demás comenzaron y por qué nacimos malos y bajo la influencia de Satanás, como ocurrió con Caín. Pasó el tiempo, y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín y Abel creían en la existencia de Dios, así que los dos vinieron para ofrecerle una ofrenda. Pero creer en Dios no es suficiente. La Biblia dice que aún Satanás cree en Dios y que cuando piensa en Él se estremece de miedo. Pero esto no quiere decir que Satanás ama a Dios o busca obedecerle. El simple hecho de creer en la existencia de Dios y hacerle ofrendas que nosotros consideramos buenas no nos hace aceptables delante de Él. Adán y Eva les contaron a Caín y Abel cómo Dios les había hecho vestidos, sacrificando ovejas inocentes y su promesa de un futuro Salvador para reconciliarlos con Dios. Dios quería que recordaran que el castigo por el pecado es la muerte física y la muerte eterna. No había forma para que pudieran acercarse a Dios por sus propios medios, pero Él en su bondad ya había planeado un camino para que ellos pudieran acercarse a Él. Ellos no podían hacer nada para pagar por sus pecados. Ellos debían reconocer sus pecados, arrepentirse y creer en la provisión que solo Dios podía dar para salvarse del castigo eterno. Abel le trajo una de sus ovejas como ofrenda a Dios. Era un cordero primogénito, lo mejor de todas ellas.
Abel mató la oveja, derramó su sangre y la ofreció a Dios, reconociéndose pecador y creyendo en la promesa de un Salvador. ¿Estaba complacido Dios con la ofrenda de Abel? ¿Aceptó Dios a Abel? Sí, Dios estaba del todo satisfecho con la ofrenda y aceptó a Abel. Pero no miró así a Caín, ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Como ofrenda para Dios, Caín le trajo todas las cosas que él había cultivado. Pero Dios no aceptó a Caín ni su ofrenda. ¿Por qué no? ¿Sería porque las cosas que Caín cultivó y las trajo a Dios no eran buenas? ¿O fue porque Dios no le agradan las cosas que se cultivan en la tierra? No, esta no es la razón. Dios rechazó a Caín y su ofrenda porque él no se presentó ante Dios admitiendo que era pecador, sino que se presentó ante él con sus propios medios y esfuerzos, según sus propias ideas y no según la forma como Dios les había mostrado. Caín quería ganar el reconocimiento de Dios, pero no confiaba en él y su promesa de un Salvador. Por esto Dios lo rechazó. La gran diferencia entre Caín y Abel era su fe y obediencia. ¿Recuerdan ustedes cómo rechazó Dios la ropa que Adán y Eva se hicieron? Dios quería mostrarles que ellos no podían hacer nada por sí mismos para hacerse aceptables delante de Él. Tenía que ser conforme a lo dispuesto por Dios y a su plan. Del mismo modo, Dios no aceptaría a Caín a menos de que confiara en él y se presentara de la forma como Él les había mostrado. Abel se presentó ante Dios como Él les había mostrado, así que Dios lo aceptó. Caín se presentó confiando en sus propios esfuerzos y medios, y Dios lo rechazó. Caín representa la religión y el esfuerzo humano, Abel la fe y obediencia. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Aunque Caín no quiso escuchar a Dios y deliberadamente siguió sus propios caminos, Dios razonó con él, porque Dios es amoroso y misericordioso. Él habló con Caín y trató de que se acercara de la forma correcta. Caín también podía ser aceptado si venía como su hermano, creyendo en la palabra de Dios, ofreciendo un sacrificio y confiando en Dios y en su promesa de un Salvador. Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Quién alentó a Caín para que matara a su hermano? ¿Quién estaba influenciándolo? Caín estaba muy enojado. Él rehusó escuchar a Dios y estaba escuchando a Satanás, así como había hecho su madre y su padre en el huerto del Edén. Satanás es el enemigo de Dios y de la humanidad. Es un asesino desde el principio. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Aunque Dios le hizo esa pregunta, él ya sabía que Caín había matado a Abel. Dios está en todas partes y lo sabe todo. Dios estaba tratando de razonar con Caín como lo hizo con sus padres cuando pecaron. El Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos.
andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor: Yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. Y así cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó: Pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín, para que el que lo encontrara no lo matara. Esto significa que Dios no castiga inmediatamente a todo aquel que hace lo malo y que el juicio y castigo debe venir de parte de Él. Aunque finalmente Dios castigará toda desobediencia y pecado, Él es paciente con todos los pecadores para que se arrepientan. Pero si no hay arrepentimiento, Dios castigará todo lo malo que hemos dicho o hecho a otras personas, porque Él es dueño de toda persona. Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente de Edén. Caín siguió sin escuchar a Dios. Él se alejó de Dios siguiendo los caminos de Satanás. Caín no se arrepintió. Él no quiso cambiar su actitud hacia Dios y su pecado. Los descendientes de Caín también le siguieron en su rebeldía. Aprenderemos de ellos en el próximo video. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién le da la vida a todas las personas? Dios. Pregunta número 2. ¿Dónde nacieron Caín y Abel? Fuera del huerto del Edén. Pregunta número 3. ¿Por qué nacieron Caín y Abel pecadores, separados de Dios? Por culpa de su padre, Adán. Pregunta número 4. ¿Por qué todos nacimos pecadores y separados de Dios? Porque Adán es también nuestro padre. Pregunta número 5. ¿Por qué aceptó Dios a Abel y su ofrenda? Abel estaba de acuerdo con Dios en que él era pecador y que solo Dios podía salvarlo del castigo eterno. Abel creía a Dios. Él confió en la promesa de Dios de enviar un Salvador. Abel trajo una oveja, la mató y derramó su sangre, así como Dios lo había hecho para Adán y Eva. Pregunta número 6. ¿Por qué rechazó Dios a Caín y su ofrenda? Caín no estaba de acuerdo con Dios en que él era pecador y que solo Dios mismo podía salvarlo del castigo eterno. Caín no creía a Dios. Él no confió en la promesa de Dios de enviar un Salvador que destruiría a Satanás y salvaría al hombre. Caín no trajo la ofrenda que Dios le había dicho que trajera. Pregunta número 7. ¿Por qué Dios trató de razonar con Caín? Porque Dios lo amaba. Pregunta número 8. ¿Creía y estaba de acuerdo Caín con Dios? No. Pregunta número 9. ¿Cómo respondió Caín contra su hermano? Él estaba furioso y mató a Abel.
Pregunta número 10. ¿Cómo supo Dios lo que Caín había hecho? Dios ve y lo conoce todo. Pregunta número 11. ¿Por qué nos castigará Dios por decir o hacer daño a otras personas? Porque todas las personas le pertenecen a Dios por derecho propio. Cuando les hacemos daño a otros, también estamos pecando contra Dios. Pregunta número 12. Finalmente, ¿Caín se arrepintió? No, él se apartó de Dios. Pregunta número 13. ¿Cuál fue el resultado en su descendencia? Los descendientes de Caín siguieron su ejemplo. Todos ellos vivieron y murieron separados de Dios. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.